Nadie imaginó que un simple trozo de madera tallado sería la única pista de uno de los mayores enigmas de la historia. Un misterio que no pertenece a leyendas ni a cuentos, sino a un hecho real, en la desaparición completa de más de 100 colonos ingleses en las costas de Norteamérica. La llamaron la colonia perdida. Y desde 1590, nadie ha logrado descifrar qué fue lo que realmente ocurrió. Todo comenzó 3 años antes. En 1587, el explorador inglés John White lideró una expedición para fundar una colonia en la isla de Roanoke, frente a la actual Carolina del Norte. Imaginen la escena, no eran soldados ni aventureros curtidos. Eran familias enteras, hombres, mujeres y niños, dispuestos a empezar una nueva vida, lejos de la Inglaterra del siglo XVI. Buscaban un futuro, una oportunidad, en un mundo desconocido. Entre ellos estaba Eleanor Dare, la propia hija de John White, que poco después de llegar, daría a luz al primer bebé inglés nacido en América. Virginia Dare, una pequeña luz de esperanza en una tierra extraña. Pero esa esperanza pronto se vio amenazada. Desde el principio, la colonia tuvo problemas. Las relaciones con las tribus nativas que habitaban la zona eran tensas, a veces pacíficas, a veces hostiles. El abastecimiento era escaso y el clima impredecible y brutal. Aún así, los colonos se esforzaron por construir un hogar. Levantaron sus casas, sembraron sus cultivos e intentaron sobrevivir. Pero una decisión cambiaría su destino para siempre. John White, su líder y gobernador, se dio cuenta de que no tenían suficientes recursos. La única solución era volver a Inglaterra a pedir más suministros. Y lo hizo con la promesa solemne de regresar lo antes posible. Dejaba atrás a su familia, a su hija y a su nieta recién nacida. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Cuando White llegó a Inglaterra, se encontró con un país en pie de guerra. La temible armada invencible española bloqueaba los puertos, y todos los barcos disponibles fueron requisados para la defensa nacional. White quedó atrapado. Pasó un año Ange, luego 2, luego 3 Imaginen su angustia. Cada día que pasaba, la pregunta lo atormentaba. ¿Seguirían su hija y su nieta vivas? ¿Habrían resistido los colonos sin su ayuda? No había forma de saberlo. El océano Atlántico se había convertido en un muro infranqueable. Finalmente, en 1590, después de 3 largos años, White pudo embarcarse y regresar a Roanoke. La travesía fue dura, pero la esperanza de reunirse con su familia lo mantenía en pie. Cuando su barco se acercó a la costa, no vio humo de las chimeneas. No escuchó el bullicio de un pueblo, solo un silencio denso, imposible de describir. Desembarcó y caminó hacia el lugar donde debería estar el asentamiento. Y lo que encontró fue desconcertante. Las casas habían sido desmontadas ordenadamente. No estaban quemadas ni destruidas por un ataque. Era como si alguien se hubiera tomado el tiempo de recoger cada tabla, cada poste, cada viga. No había cadáveres, ni señales de lucha, ni objetos personales abandonados. Era como si 115 personas, junto con sus pertenencias, se hubieran evaporado. Y entonces, en medio de aquel pueblo fantasma, White dio la única pista, una palabra tallada en el tronco de un gran árbol, CR, o AT, o AN, y en otro lugar, sobre un poste de la empalizada, encontró 3 letras más. Crowing White supo al instante lo que significaba. Croatan era el nombre de una isla cercana, hoy conocida como Hatteras, que estaba habitada por una tribu indígena, con la que algunos ingleses habían tenido una relación amistosa. Antes de marcharse a Inglaterra, White había acordado un código con los colonos. Si tenían que abandonar Roanoke por cualquier motivo, debían dejar una señal tallada con el nombre de su nuevo destino. Y lo más importante, así se marchaban por estar en peligro, debían grabar una cruz de Malta encima del nombre. No había cruz. Eso indicaba que se habían marchado voluntariamente. El mensaje parecía claro, pero aquí
es donde el misterio se vuelve aún más frustrante. A pesar de la claridad del mensaje, John White nunca logró llegar a la isla Croatoan. Cuando intentó navegar hacia allí, una tormenta brutal y repentina azotó la costa, dañando su barco y obligando a su tripulación a dar la vuelta y regresar a mar abierto. Nunca hubo otro intento oficial de búsqueda. John White jamás volvió a América. Y el destino de los colonos de Roanoke, su propia familia incluida, quedó sellado en el misterio. Desde entonces, durante más de 400 años, la pregunta ha resonado en la historia: ¿qué pasó realmente con la colonia perdida? Investigadores, arqueólogos y antropólogos han dedicado sus vidas a intentar resolver este rompecabezas. Una de las teorías más aceptadas es que los colonos, desesperados por la falta de suministros y el aislamiento, buscaron refugio con la tribu Croatoan. Se habrían integrado con ellos, buscando comida, protección y simplemente supervivencia. Esta idea se apoya en algunos hallazgos arqueológicos recientes. En la isla Hatteras, los arqueólogos han encontrado cerámicas inglesas del siglo XVI mezcladas con herramientas y artefactos indígenas en los mismos estratos de tierra. Esto podría indicar que al menos parte del grupo convivió con los nativos. Incluso en los relatos orales de algunas tribus, transmitidos de generación en generación, se habla de ancestros de ojos claros o de personas blancas que vivieron entre ellos y adoptaron sus costumbres. Pero no todos están convencidos. Otra teoría sugiere que los colonos murieron durante un desplazamiento fallido. Quizás intentaron moverse hacia el interior del continente en busca de un lugar más fértil o seguro. La región está llena de pantanos impenetrables, bosques densos y zonas que, incluso hoy en día, son increíblemente difíciles de explorar. Es posible que el grupo entero sucumbiera a enfermedades, al hambre o a los peligros de la naturaleza, y que sus cuerpos jamás fueran encontrados. Una tercera hipótesis plantea un escenario más oscuro: que alguna tribu hostil, cansada de la presencia de los extraños en sus tierras, atacó a los colonos. Pero esta idea no encaja completamente con la evidencia. ¿Por qué no había señales de lucha? ¿Por qué las casas fueron desmontadas con tanto cuidado, en lugar de ser quemadas hasta los cimientos? Y, sobre todo, ¿por qué los colonos habrían dejado un mensaje tan claro, indicando un destino específico, si estaban siendo atacados? Luego está la teoría del desastre natural, un huracán devastador, muy comunes en esa zona, podría haber obligado a la colonia a desplazarse rápidamente, y quizás perecieron en el intento de escapar, o durante la tormenta misma. Esto explicaría por qué White no pudo llegar a Croatoan, pero de nuevo, no hay evidencias claras que lo confirmen. Y por supuesto, existe la hipótesis más emocionante para los amantes del misterio, aunque los colonos encontraron algo, o alguien, que les hizo cambiar sus planes de forma radical. Aunque esta idea pertenece más al terreno de la ficción moderna, hay quien especula que los colonos pudieron haber descubierto algo tan extraordinario que los hizo migrar voluntariamente como un grupo compacto. Algo que vieron, que les prometieron, o que los obligó a marcharse sin mirar atrás, dejando solo esa críptica palabra. Pero, de nuevo, nada sólido sostiene este escenario más allá de la imaginación. Lo único real, lo único tangible, después de 4 siglos, es la palabra tallada en aquel árbol, ANCR, o AT, o AN, una palabra que, en lugar de ser una respuesta, se ha convertido en el símbolo del misterio. Un destino apuntado, pero nunca comprobado. Un mensaje que parece claro, pero que conduce a un callejón sin salida. John White murió sin saber qué fue de su hija, de su nieta, y de los 100 colonos que dejó atrás. Y quizá lo más trágico es que el misterio de Roanoke no parece destinado a resolverse. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada nuevo estudio genético,
En lugar de dar respuestas, abre más preguntas. Cada teoría contradice a otra. Y la verdad parece haberse desvanecido, igual que la colonia misma. Como un espejismo en la costa de Carolina del Norte, en la colonia perdida sigue siendo un vacío en la historia de América. Un silencio de 3 años, una palabra en un árbol y un grupo entero de personas que desapareció de la faz de la tierra. Un recordatorio inquietante de que, a veces, el pasado guarda secretos que simplemente no quiere devolver. Y quizás esa es la única certeza que tendremos jamás. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan los misterios de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.